¿Cómo andamos? Bueno, por acá andamos todavía con un montón de calor, siendo completamente sincero. Pero lo bueno es que sí, como ya estamos en marzo, ya casi terminando marzo, incluso vamos a la mitad. De todas formas, ya va bajando un poco el clima, pero de igual manera se siente bastante lo que es la humedad. Y bueno, y tal cual como dice en el título, y justamente como se está viendo en pantalla también, hoy vamos a jugar Alan Wake o Alan Wake, si lo quiero pronunciar como nativo, por primera vez. Que por cierto, este juego como tal me pasó lo mismo como con otros juegos que en su tiempo no lo supe como tal disfrutar del todo, siendo que tenía otros juegos en simultáneo que estaba jugando y que me habían atrapado muchísimo más. Entonces, pues es de esas ocasiones en las que dices, pues ok, voy a dejarlo de jugar, pero eso no quiere decir que en el futuro no lo voy a retomar. Y por eso justamente en el menú dice continuar partida, porque tengo una partida empezada de apenas unas cuantas horas. Entonces, básicamente eso fue lo que pasó, ¿no? Y pues juegos muy buenos que en simultáneo me atraparon, entonces más que todo por eso lo dejé pendiente para otra ocasión. Y dice aquí en el chat, dice, buenas, ¿cómo andamos todo, Rey? Hi, Estefan, ¿cómo estás? ¿Cómo va listo para el fin de semana? Aquí andamos todo bien. Observador, gracias por andar por acá, mi bro. Lo aprecio mucho. Y andamos todo tranquilo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Me dijiste ahí por Discord de que andabas ocupado con unos correos, entonces no te preocupes. De todas formas, vamos a andar jugando por acá y lo que viene a ser el karaoke, que también está en el título, pues viene después de un rato de haber jugado Alan Wake. Probablemente 2 horas y media después del stream para poder empezar con el karaoke, pues, ¿no? Aparte porque es súper temprano ahora mismo, entonces no creo que sería del todo bueno. Y también porque estamos iniciando el stream mucho más temprano de lo que comúnmente empezamos haciendo stream. Entonces, precisamente por eso. Y bueno, observador, ¿qué tal por allá en Colombia? ¿Está haciendo un montón de calor también? Me imagino que sí, pues, ¿no? Y bueno, como ustedes están más al norte, me imagino que el color ha de ser un poquito más, también más pesado incluso. A ver, entonces, vamos a ver las opciones que, por cierto, este juego originalmente salió para la Xbox 360. Y justamente como la Xbox 360 buscaba que tener un impulso, una exposición en el mercado latinoamericano, por eso mismo buscaron que localizar no solamente Alan Wake, sino que muchos otros juegos. Por ejemplo, un juego que quisiera jugar y que solamente está en Xbox, lo cual quiere decir que no tengo ningún acceso a este juego, pero voy a ver ahí si muevo mis hilos en el futuro así para ver si es que me compro una 360, porque realmente quisiera tener una 360. Solamente, de hecho, hace unos años, antes de la pandemia, me iba a comprar una 360 específicamente para este juego, que yo lo jugué en esos del 2008, promedio 2009 más o menos. Y este juego se quedó atrapado en la Xbox, no salió para ninguna otra consola, siendo que era exclusivo. Y este juego también formaba uno de los juegos que eran exclusivos, porque si se acuerdan también, Alan Wake era exclusivo de Xbox. Entonces, y del juego del cual estoy hablando es de Crackdown. Me imagino que deben conocer esta franquicia más por Crackdown 3, que pues Crackdown 3 fue una decepción, la verdad. Y súper triste lo que pasó con el desarrollo de Crackdown 3 también. Y pues Crackdown, el primero, está completamente doblado al español latino. Y si es que viesen gameplay de Crackdown, el primero, con el audio español latino, hay muchas voces conocidas. Está la voz de Mario Castañeda, quien pues
popularmente es conocido como Goku. Alan Wake, que por cierto, Alan Wake es el actor de voz de Vegeta. Y también en Crackdown está la persona, el actor de voz, quien hace de Piccolo, que ahorita no recuerdo el nombre como tal. Pero ahí les va un poquito de datos curiosos de lo que viví más o menos en la época. Y que solamente por ese juego, por el Crackdown 1, siempre quise tener una 360. De hecho, antes de la pandemia casi me lo compro. Pero la persona que me estaba vendiendo la Xbox 360 trajo la Xbox, pero no trajo el disco duro. Este disco duro que está impregnado en la parte superior del Xbox 360. La persona esta se olvidó porque trajo todos los cables, trajo los mandos, y me iba a vender porque vino a mi casa. Y me iba a vender la 360 y se le olvidó el disco duro. Y se supone que el trato era que era todo incluido, incluso incluyendo unos juegos, pero también era el disco duro, pues. Y no le iba a decir que ya, ok, luego me lo traes. No, pues no hay forma de decirle a una persona que te está vendiendo algo, ya dale, luego me lo traes. No, pues, porque quién sabe si es que vaya a volver o no. Entonces le dije, pues, no, mira, bro, ok, acabamos de probar la consola, hemos jugado aquí un ratito el FIFA, veo que todo está súper bien, yo no tengo ningún problema, pero como no me has traído el disco duro, no te puedo aceptar la consola aquí. Entonces, lo mejor que podría hacer de ambos lados es que regreses a tu domicilio, que pues sinceramente no es mi culpa que se haya olvidado el disco duro, que regreses a tu domicilio, que vuelvas con el disco duro para concretar lo que es la venta, pues. Pero la persona nunca volvió, la verdad. Supongo que le dio hueva a volver o de repente ni siquiera tenía el disco duro. Entonces nunca supe qué pasó con esa persona y fue súper loco porque vino todo con su mochila, trajo la consola en su mochila, los mandos, los jueguitos que tenía. Y probamos, conectamos toda la consola, estaba muy bien todo. Lo único que se olvidó fue el disco duro, pues, ¿no? Y bueno, esa es mi historia de mi intento de comprar una 360. La verdad es que hubiese estado súper cool porque hubiese podido jugar al Crackdown. Y por eso voy a tratar de conseguirme una 360 también. Y dice en el chat, dice, aquí estoy. La puta madre, qué buen juego. Que por cierto, Alan Wake nada más lo jugué unas cuantas horas. Porque mencionaba al principio de stream Jason. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por andar por acá. Espero que te esté yendo todo bien el día de hoy. Estuve mencionando de que nada más lo jugué unas cuantas horas. ¿Cómo se llama? Pero como tenía otros juegos al unísonos, entonces realmente no pude como tal terminarlo. Me pasó con lo mismo que te conté de Bloodborne, si te acuerdas, que como tenía muchos otros juegos que estaba jugando yo y que me atraparon mucho más que este en concreto, bueno, por eso entonces lo dije, pues, ¿no? Ok, voy a dejar de jugarlo, pero en un futuro lo voy a retomar. Y justamente es que andamos aquí para retomar. Y esa es la cita de hoy, Alan Wake. Y bueno, no tanto también Alan Wake, sino que también después de un rato de Alan Wake vamos a hacer lo que viene a ser el stream de karaoke, pues, ¿no? Entonces, después de Alan Wake, vamos directamente con el karaoke, ¿no? Dice, ando con toda la power. Sí, andamos aquí también con muchas ganas, que por cierto, este juego literalmente lo narra y es protagonista Vegeta. Entonces, pues ya he probado un poco cómo suena el doblaje latino, porque obviamente lo jugué unas cuantas horas. Y la verdad es que está muy muy bonito. El doblaje todo de perfecta calidad. Dice, sí, lo sé, lo jugué en la Xbox 360. Claro, pues Alan Wake originalmente es un remaster claro, es un remaster y era también un exclusivo de la Xbox 360, pues entonces hay bastantes juegos atrapados de la Xbox 360 que creo, ahora que lo pienso, mira,
creo que los juegos de Xbox 360 incluso están disponibles en la Xbox One S. Si no me equivoco, creo que sí. Entonces, por ahí, en lugar de conseguir una 360, sería una Xbox One S. Está un poquito más cara, sí. Que por cierto, una 360 aquí en Perú está sumamente barata. Está alrededor de unos 95 dólares. De segunda mano, obviamente, porque pues en estos tiempos conseguir una Xbox nueva de caja sería relativamente imposible. Y si es que la hay, pues el precio se doblaría el doble incluso. Entonces, pues, voy a ver cómo hago con ese tema de la Xbox 360, ¿va? Y bueno, pues, vamos a checar las opciones. Gráficos. HUD, sí, brillo. El brillo. Mueve el regulador para ajustar el brillo de la pantalla. Solo debería verse el texto de los dos cuadros inferiores. Ok, ahora sí lo veo. Genial. Que por cierto, para ustedes, pues el brillo es un poco más. Pero yo aquí en mi display, por cómo tengo configurada mi TV, pues se ve un poquito más oscuro de lo normal. Desenfoque de movimiento, sí, no hay ningún problema. Y granulado, hay mucha gente que no le gusta el granulado cinematográfico, que no sé, por alguna razón hay mucha gente que no le gusta, pero a mí yo nunca he tenido ningún problema. De hecho, se me hace cool. Se me hace cool para la transición de la cámara y todo eso. Audio, siempre voy a ¿cómo se llama? Darle prioridad a las voces que a los efectos especiales y también a la música. Entonces aquí estamos perfecto. Volúmenes de las escenas. Ok, con un punto nada más y forzado el discurso en inglés. Ok, eso sí no estoy seguro que sea, pero pues supongo que no. Subtítulos sí. Ampliar tamaño de fuente. No, creo que está bastante bien. Opacidad de fondo está bastante bien. Comentario del video. Bueno, eso sí no sé, no tengo idea que sea la verdad. Y bueno, extras, estadísticas, reproducir. Bueno, supongo que se desbloquearán más extras, ¿no? Al finalizar el juego tal vez, o a medida que vamos avanzando. Dice, no sé, mi Xbox ya tiene unos cuantos añitos. Ah, pero todavía funciona entonces tu Xbox. Porque yo nunca tuve una Xbox propia como tal. Lo único que, bueno, las veces en las que yo fui capaz de probar una Xbox fueron en centros comerciales y en la casa de uno que otro compañero de la escuela, pero nunca tuve una propia, pues, ¿no? Entonces, pero sí tengo unas cuantas experiencias, por supuesto, con la Xbox. Y recuerdo que estas experiencias fueron muy bonitas. Entonces, por eso recuerdo yo la Xbox, aunque no la haya tenido una propia como tal, mía. Pues a ver, tengo muy buenos recuerdos y muy buenas experiencias, pues, ¿no? Y bueno, vamos a empezar pues de una vez con Alan Wake. A ver, nueva partida. Normal, como siempre me gusta jugar los juegos, la experiencia estándar es siempre y siempre va a ser mi preferida. Sobre escribir, sí, por supuesto, porque la otra partida pues ya no la voy a usar. Ok, de frente. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Sí, es cierto, Alan Wake es un escritor y la perspectiva en la que se cuenta el juego, por lo poco que jugué y me di cuenta, es como si fuese He tenido mucha imaginación. una Pero narración. ese sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino, un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. A la verga. Un clásico. Siempre atropellar.
Literalmente es la intro de Resident Evil 2 Remake también. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. Alice, que es la esposa, pues, ¿no? De pronto su cuerpo había desaparecido. Episodio 1, la Estaba pesadilla. conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. Ok. Bueno, supongo que aquí aplica el meme de... ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo cómo es este meme. Siempre me olvido de los memes cuando los quiero mencionar. Pero era... estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Supongo que ese meme aplicaría en esta situación. A ver. Oh, quiere que mire la luz el juego. Dice, invertir los controles para mirar arriba y abajo. No. Puedes cambiar los ajustes de cámara en la pantalla. Ok. Ok, L para caminar. Supongo que este es el tutorial, ¿no? Mantén presionado L1 para ir a máxima velocidad. Ok. Ok, sí es cierto. Dice, en realidad ya no funciona. Tendría que abrirla y volver a soldar el cable que da video. ¿Te refieres a la salida HDMI? Me imagino Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante estaba esperándome. Ok, vamos al faro entonces. Me imagino que te refieres a la salida de HDMI, pues, ¿no? A ver. Recuerdo el intro más que todo. Y es que no jugué demasiado también. Pero El qué. puente se había colapsado. Tenía que hallar otra forma de llegar al faro. Literalmente es el juego está narrado de la perspectiva de Alan, pues, ¿no? Como si fuese él el narrador de la historia. Está narrando literalmente su propia historia. Ok. Dice, aquí dice hiking trail o camino para hacer senderismo, pues, ¿no? Dice Rain Cove Point Lighthouse. Ok. Cove es cala, que es como la orilla del mar. Oh, ese no es el bro que desapareció. A la verga, a la burger. No me reconoces, ¿verdad, escritor? ¿Te crees un dios? A la verga. Yo dije que tenía que interactuar con él. Me papearon nada más empezando. Ok. No me reconoces. Quería leer el letrero. ¿Te crees un dios? ¿Crees que puedes crear cosas sin más? ¿Y jugar con la vida de la gente, matarla cuando te conviene para mantener la atención? Oh, este debe ser el subconsciente de Alan, pues, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que dibujamos también, podemos crear cualquier tipo de cosa incluso. Entonces eso aplicaría también para nosotros. Oye, mira un QR. Uy, y yo estoy perdido, me andan buscando. What the fuck? No tienen mérito artístico. Oh, ok, ya no bajó, supongo. Bueno, entonces puedo mirar por acá tranquilo, sin tener miedo a que me anden golpeando. Ok. Bueno, si alguien quiere escanear ese QR, pues ahí está. Que no sé exactamente qué sea, pero pues ahí está el QR. A ver. ¿Qué dice? No, el HDMI no, me refiero al cable que literalmente está soldado a la placa madre. ¡Ah, la verga! Entonces ya sería un problema de... es un problema heavy, no es un problema cualquiera entonces. Pero lo podrías mandar, Oh, es el mismo bro, me quiere papear, dice L1 y... Pero ¿a dónde voy, huevón? No puedes detenerme. Prueba de nuevo, evita ataque, dice.
Ah, me pegó, huevón. Pero sí lo evité. Bien hecho, las evasivas se resaltan en Entendí que el ocasiones. autoestopista era un personaje de la historia en la que había estado trabajando. Ok. El autopista, ¿no es la autopista? Entonces sí debe tener un problema heavy tu consola. Pero la puedes mandar a alguien que sepa cómo hacerlo, pues. Y nada más, bueno, eso sí te va a cobrar, por supuesto, ¿no? Pero pues se trata de que quisieras también, ¿no? Dice manténganos para ir a máxima velocidad. Oye, pero hay señalizaciones y todo y quisiera leerlo. Pero pues no me deja leer nada el juego. Tengo que seguir corriendo. Ya se cansó Alan, creo, ¿no? ¿Por acá? Ah, sí, me imagino que es por acá. Ok, ¿hay alguien adelante que quiere asistirme, ayudarme de alguna forma? ¡Rápido! Ok. Señor Wake, soy yo, Clay Stewart, ¿recuerda? ¡Rápido! ¡Entre! ¡No hay tiempo que perder! Pues no sé quién seas, la verdad. Pero pues si tienes una pistola, supongo que sabes defenderte. ¡Adentro! ¡Ya! Bueno, vámonos dentro de la cabaña, que eso es lo que quiere, pues. Ah, ok, cinemática. ¡Oh, no! Oh, ahí está el bro que atropelló a Alan. ¡Alto! ¡No! ¡Carajo! ¡Muere, carajo! ¡No! 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 Típico cliché que nada más dices no, pero pues no te haces el favor de moverte también, para que no te maten. Estaba atrapado. No había escapatoria. Estaba atrapado con mucho miedo y no me podía mover. ¿Qué mierda hago ahora? Oh, mira, es como en Resident Evil 4, como los iluminados. ¿Dónde está este huevón? Y pues no puedo hacer nada tampoco. ¡Ah! La cabaña era una trampa mortal. Tenía que salir. Es una trampa mortal. ¿Cómo mierda salgo? Ve al faro. Ok, sí, tengo que ir al faro, pero pues... ¿Cómo salgo de aquí? Pero aquí está la puerta. Ah, mira, apenas se abrió. Ve hacia la luz. Bueno, supongo que estaba scripteado para que sea así. Ahorita leo el chat, ¿va? Ahorita leo el chat. Ando prestando atención aquí al lore. Entrar en la luz. Solo ahí estarás a salvo. Ok, en la luz estoy a salvo. Ah, creo que en la luz era donde recuperabas vida, ¿no? Ok. Bien hecho. Tengo algo importante que contarte. Ok, ¿y qué es eso? Dice así, porque él no sabía que más allá del lago que llamaba hogar, se extiende un profundo y oscuro mar. Ok. Sus olas bravías y a la par serenas. Allí alcé mis velas. Allí alcé mis velas. ¿Me entiendes? Ok. No. Sigue mi luz. No. Te entregué dos horas para enseñarte. La oscuridad es peligrosa. Ok. Ahora ella duerme, pero sentí tu llegada. Cuando ella la sienta, despertará. No queda tiempo, solo te enseñaré lo más importante. Ok. Que por cierto, es la misma voz de Alan. Solo que está como que modificado un poquito para que se sienta como si fuese una versión sombría de él, creo. Dice, y bueno, con mi PC Debes seguirme ahora. me dijeron que la tenían armada para el martes, así que faltaré a clases para ir a buscarla. ¿A qué hora? Ni idea. Simplemente me enviarían un mensaje cuando la tenga lista, lo cual es una paja, ya que vivo a 1 hora de la capital. Bueno, pues al menos son un poquito considerados y te van a avisar de que cuando ya esté lista, pues no te preocupes, aunque sí debe ser una super hueva tener que ir lejos de donde estás. Pero pues ni modo, es lo que hay, supongo. Que por cierto, también mucho cuidado al movilizar tu PC
Porque, pues, como vas a viajar... El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora ok. no puedes seguirlo. La oscuridad lo protege de todo mal. Así que mucho cuidado al transportar Y hacerlo vulnerable de nuevo. tu PC. Mucho cuidado. Tómate la luz. Ok, la linterna. Dirige la linterna Quema la hacia oscuridad. él y acaba con la Presiona oscuridad. L2 para intensificar la luz. Que por cierto, la linterna tiene vida. Insertar pila. Conseguido. Oh, mira, ya La no... oscuridad ya no lo protege. Ajá. Pero sigue dentro de él, controlándolo. Ok. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza. Aún es tu enemigo. Ajá. Ahora, toma la pistola. La pistola. Ok. Toma el revólver. Ahora vas a morir. Te vas a morir. Ah, ok. Insertar pila. Oh, pero presioné el L1 que es para esquivar. Bueno. ¿El juego quiere que esté disparando? Oh, ok, genial. Presiona repetidamente cuadrado para... Bien. Ah, ok. Lo has hecho bien. Recuerda lo que te enseñé. Se puede mashear el cuadrado. Eso es todo. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. Ok. El faro era el último refugio seguro en la Tierra. Intensifica la luz con L2 para cegar a los enemigos y quemar la oscuridad más rápido. Ok. ¿Qué pasó? ¿Apareció un bot? Quiero creer que era un bot. Ah, botardo. Ok, vale, sí era un bot entonces. Dale, gracias Jason por darle biri bam bam. Que por cierto, retomando el tema de tu PC, mucho cuidado al mover la PC. Mucho cuidado transportándola, porque pues suele ser un poco sensible, la verdad. Y ahora te mataré. Se cayó. Que por cierto, ¿tengo balas infinitas o qué? ¿O nada más es por el tutorial? Oh, no tengo balas infinitas. Ok, no tengo. Me acabo de dar cuenta dónde está el indicador de munición. Vale. Bueno, no sé si en este juego sea como, por ejemplo, en Resident Evil, que lo preferible es ahorrar munición que a usarla. ¡Se acabó, Wake! Ok. Se acabó, Alan Wake. Supongo que sí aplica tal vez lo de ahorrar munición. Aunque me dieron bastante munición para empezar. Pero... ¿cómo se llama? Supongo que tendré que averiguarlo, pues, ¿no? Aunque me da toda la pinta de que sí, porque, o sea, me dieron buena munición, pero no tanta. Y además los enemigos no dejan munición cuando mueren, entonces, eso me da a pensar de que sí. Tomar munición de lanzabengalas. Munición de lanzabengalas recogida, ¿ok? Y lo otro, agarrar pistola de bengalas, ¿ok? Ok, tenemos atajos también para las armas. Genial. Es imposible tener cuidado en transporte público. Eso sí es cierto, hermano. Es muy cierto. Pucha, pero ¿cómo podrías hacer, por ejemplo? Hay algo aquí debajo. Oye, y por cierto, suena esta cosa que como que te alerta de enemigos, creo que es eso. Y si no es eso, no sé qué será. Pero aquí en la luz estoy a salvo, pues, ¿no? Estás muerto igual que yo.
¿Y para qué es la pistola de bengalas, por cierto? Ah, ok. Actúa como si fuese un lanzagranadas, me imagino, ¿no? Porque de todas formas es luz, pues, y eso acaba con los enemigos. Se supone que la luz es lo que... es, o sea, son débiles a la luz, son como vampiros. Aunque no solamente la luz solar, sino que cualquier tipo de luz, supongo. A ver. Chun, 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 chun. Ok, un poco de música de tensión, tipo de música de acción y así. Puedo seguir así eternamente. Ok. Supongo que no me quiere soltar. A la verga, tengo que correr a todo gas, tío. A la burger. Ok. Oye, ya se cansó súper rápido. Que se cansa muy rápido, Alan, por cierto. Que por cierto, ¿cómo veo si ya se recuperó o no? No hay como que ningún indicador visual. Solamente el lenguaje corporal que tiene Alan, pues. Que por cierto, no me dijeron para qué era el café. So do you love those? Bueno, pero Jason tratando de tener lo más cuidado que se pueda, pues, ¿no? Porque se pueden dañar los componentes, pues. Y como dices que ya la están armando o la van a tener lista, armada, entonces te la vas a llevar armada, lo cual quiere decir que se puede mover algo en el transporte, pues, ¿no? Entonces, más que todo por eso. A ver, ¿y ahora? Está aquí. Ok. Despierta. Mi amor, tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. Te quedaste dormido. Pi, pi, pi. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. Anímate, guapo. Llegamos. Se quedó dormido, pero con eso puede escribir otra novela, supongo. Con todo ese material que vio en su sueño, es más que suficiente, diría yo, para escribir una novela. Welcome to Bright Falls. Bright, que son brillante, de luz. Y Falls se refiere a cascadas, entonces cascadas brillantes. Y welcome, pues creo que está de más explicarlo. Bienvenido. Welcome to Bright Falls. Punto de control alcanzado. Ok. Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. Con el caballero. Claro, hasta te voy a poner un título. Ah. El citadino, antes de ser devorado por un oso. ¿Aquí? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. ¿En serio? La fiesta del venado es en 2 semanas. La fiesta del venado. Fiesta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Ya me tomó foto. Tiene una esposa encantadora, si me lo permite. Por cierto, soy Batman. Epa, epa, cuidado con mi esposa. Sí, soy Alan Wake. Que no se pase de Yo no reconozco a un confianzudo, escritor señor, tan por famoso como favor. usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero Ok. no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Maine, estoy de vacaciones. Eso es cierto. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Confíe en que seré discreto. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrarme. Espero que pasen unas felices vacaciones. Ok, genial. Buena onda el señor. Comprensible de que pues estamos de vacaciones. Que por cierto, este pueblito está muy lindo. Literalmente al lado de un lago. No estoy seguro si sea el océano o no. La verdad es que lo dudo. Pero está muy bonito. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste ¿Un amigo. par? Qué tierno. Ok. Claro. Ah, ok, se refiere a las fotos. Yo creí que estaba hablando de otra cosa. famoso! ¿Cómo está mi escritor favorito?
¿Ya llegaron? Oh, mira, es Shrek. Sí, llegamos. ¿Se tratan mal los lugareños? No tienen más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, Al. No, Barry, estamos bien. Genial, genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. What the fuck? ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry, estamos instalándolos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema, ¿ok? ¿Ok? Ok. Solo quiero que estés bien, amigo. Veremos Luego quién hablamos. rea el último Yo también te citadino quiero, Barry. estúpido. Muy chistoso Shrek. Tú sabes que me llamará cada 5 minutos. Barry es Barry. Puedo apagar el teléfono si quiero. Dice Ferry Traffic. The Watery Bright Falls Ferry Un mensaje de Line. texto de Barry. Ok, manda ¿qué vendría a ser ferry? Como Ya que llegamos. Rápido, vamos al coche. Ah, ferry se refiere a los botes, pues, ¿no? Pero aquí dice departures every hour. O sea, cada hora sale un bote, se podría decir. Ferry operates from 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a Hoy week. tiene servicio completo. Ok, operan desde las 7 hasta las 10 y todos los días, lo cual quiere decir que no tienen descanso alguno. Basta con que metas tus nalguitas en el coche y disfrutes el viaje. Eso andamos Sí, creo que haciendo. es un vago el bastardo de tu esposo. Sí, pero me gusta. Levántate, perezoso. Vámonos. Ok, ok. ¿Qué más dice aquí? Please turn off your engine and put your car in park. Por favor, apaga tu auto, que este es nuestro auto, me imagino. ¿Y qué más? And put your car in park. O sea que parquéenlo nada más donde se supone que debe ir, pues, ¿no? ¿No hay nada más? Letras chiquitas, pero eso ya no lo alcanzo a leer. Dice, this free. Free, o sea, Volvamos al gratis. coche y manejas del pueblo. Ya Is llegamos. provided by the Bright Falls Chamber of Commerce. Ok. ¿Qué más? Vuelve al coche. Ah, ese no era nuestro coche. Ok, era este de acá. Es una camioneta. Ok. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Stocky. Nos está esperando. Bueno, el martes entonces, Voy a poner Jason, la tienes señal que en la viajar... base. bueno, pues es 40 una hora minutos. nada más de distancia. Entonces el martes mismo vas viajando, pues, ¿no? Alan, Te demoras gracias por venir aquí una conmigo. hora, hora y Yo también te media en quiero, que Alan. llegues, Yo voy a servir. una hora y media también en que te entreguen tu PC y una hora y media también en que regreses. Pues no, calcúlale alrededor de 5 horas para que tengas todo tu setup listo. O incluso más, incluso. Hola, tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando Señor a... Wake, Alan Wake. Oh, por Dios, yo soy su mayor fan. No, Sé pues sí que muchos se lo somos dicen todo el famosos. tiempo, Hasta hay un pero yo se lo cartón ahí Me detrás eso, Rose. Rose. Busco al señor Stocky. que nos Carl representa. Carl. Oh, por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Ajá. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. Ok. Busca a Carl Stocky. Oh, mira, acá estamos. Pruebe el café, pero luego no me eche la culpa si se enamora. Dice Y se me Alan rompa el Wake, corazón The cuando se Sudden vaya de Stop. aquí. O Rusty ya no es el Se pare convirtió en una repentino. masa de café bajo una capa de piel. The International Sí, ya somos Bestseller. dos. El más vendido No estaba internacionalmente. listo para irme. Tenía que ¿Se encontrar a quedaron Carl mucho, señor Stocky Wake? para que me diera No la lo llave de la puedo cabaña. creer. Estoy teniendo una Genial. conversación Se acabaron con mis Alan tranquilas Wake. vacaciones. Ok, está bonito todo esto de acá. Esto... ¿Viene usted solo Bright o lo acompaña Falls. su mujer? Le enseño el pueblo si quiere. Salgo del trabajo a las 6. ¿Y ¿Cuál que me va a enseñar Gracias, el Rose. pueblo Lo vamos resbalosa? a tener Estoy en con mente. mi esposa por acá. Por favor, compórtese, mujer. Que por cierto, si era tan fan la niña esta, la mujer esta, pues debería saber que tengo esposa, pues, ¿no? ¿Puedo salir? No, no puedo estaba listo salir. para irme. Tenía que encontrar a Carl Stocky para que me diera la llave de la cabaña. ¿Quién demonios es Carl Stocky? Hágame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora mismo. Ok. Coconut, la número 6 de la Rocola. Ok, en la rocola. Podría yo, pero
Se me han dormido las dos piernas. Tengo mala circulación. Sí, ya No se me puede notar, jodas. supongo. ¿Poco noto otra vez? Es lamentable. Y te dice rockero. Increíble. Oh, ok, no funciona bien la Siempre rocola. lo Le has tuvo que hecho meter unos caca. cuantos Sí, niñetes ahí. hay que darle un buen golpe técnico. A eso me refería. Eso es. Ok, ¿qué más hay por acá? Ahora sí, morí y estoy en el infierno. Ok, muy bonito todo el modelado. ¿Qué es esto? Dice... ¿Qué dice ahí? ¿On? Creo que dice ON. O no estoy seguro qué dice aquí. Pero la otra palabra dice deer, lo cual significa ciervo. Y diner, not dinner, diner, es como cafetería, restaurante, slash cafetería, restaurante, slash bar, incluso también. Que por cierto, dice, las fans no buscan una relación sino una aventura, entonces no importa si es casado o no. Justamente, precisamente por eso dije resbalosa. Porque si fuese fan, pues sabría al 100% de que tengo esposa, pues, ¿no? ¿Qué más hay por acá? Dice Coffee World Opening soon. Ah, ok, es un afiche para una cafetería que va a abrir pronto. Dice While in Watery. Ok, es un anuncio de una bebida alcohólica, supongo. Y el resto no lo puedo leer. Pues habrá algo más interesante. Jukebox, que es pues rocola. Oh, Deer Fest. Era el día de lo que estaban hablando en el bote. El día del bote. Del ciervo. ¿Qué más hay por acá? Ok, ahí hay un leñador, supongo. Y un ranger, tal vez. Un guardacostas, creo que se le dice en español a los rangers. Y bueno, eso es todo. ¿Tienes otro diálogo de por si acaso? ¿No? Ok, nada más entonces. Que por cierto, Jason, cuando juguemos Undertale en stream, voy a tener que andar traduciendo todo. Porque me fijé entré en el juego nada más para checar las opciones. Y para checar también de que estuviese en español, pero solamente está en japonés y en inglés. Entonces me va a tocar que traducir todo. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Señora, creo que seré capaz. No quería esperar. Quería encontrar a Stocky. Tomar la llave y salir lo antes posible. La mesera me daba dolor de cabeza. Siempre me pasa con estos fans. Ok, ¿quién demonios es Stocky entonces? Stocky, que también suena como stalker, o sea, acosador. Ok, que por cierto, aquí en mi display no veo nada, pero aquí en el stream sí se ve un poco. Se ve un poco más. Yo lo jugué en español. Descárgate un parche. Ah, hay un parche entonces. Voy a checarlo entonces. Voy a checarlo, el parche, porque como entré en el juego, apenas lo compré de Steam. Entonces, Hola, no había como que ninguna opción y así, ¿no? señor. Supongo que debe estar por ahí el parche para poder sustituirlo. ¡Ah, la burger! Venir desgraciadamente está enfermo, pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. ¿Y por qué aparecer así de la nada, señora? ¿No ve que me puede dar un ataque cardíaco? Luego pasaré, no quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. What the fuck? Gracias. Bueno, supongo que la señora con el velo todo sospechoso ha de ser fan también. Porque sí sabe que tengo esposa. Cauldron Lake es un lugar muy especial, muy inspirador. Ok. Cauldron, que Cauldron no recuerdo exactamente qué significa, pero Lake es lago.
Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Ya cállese, señora. Hay que arreglar esto. Y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya pasó mucho tiempo. Y por cierto, señora, no esté parada de esa forma. ¿No ve que se va a arruinar la postura? Y usted a su edad no tiene por qué tener esa postura así. Se le va a cortar la vida. Usted, más bien, debería tener cuidado con la oscuridad. A ver. Ok. Oh, ya andan todos borrachos estos bros. ¡Espléndido! ¡Espléndido! Sí. Maldita hernia. Se hincha como un globo si levanto algo más pesado que una cuchara. Sí. ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¿Hace cuánto tiempo, Tom? Me alegra verte. Ok. Hey, no tendrás una botella. ¿Qué mierda es Tom? ¿Se refiere a mí? Son músicos del pueblo. Están esperando a que el doctor Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Cauldron Lake. Ok. Pero qué raro, ¿por qué me indicó a él? ¿Quiere hablar conmigo o algo? Pero no hay ningún botón para hablar con él ni nada. Vuelvo al trabajo en cuanto llegue el doctor Hartman, Rose. Pero me da pavor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Oh, se llama Rose, la chica. Bueno, nos vamos entonces. Adiós, señor Wake. Ah, sí, adiós. Empecé, hay parche de todo. La llave y las indicaciones. Bueno, sí, hay mods de todos. Me imagino que ha de haber también parches con idiomas que originalmente no están en un juego, pues, ¿no? ¡Espere! ¡Tus llaves! ¡Señora! ¡Señora Wake! Oh, él es Stocky. Esa cafetería era una casa de locos. Pero se supone que la señora dijo que no estaba, pues. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa, ¿ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Ok, sí, hay que concentrarse. Hola, soy Pat Main y esto es KPFF. No quería hablar de ello. Hoy es otra Preferí tarde enterrar la maravillosa cabeza en en la Black arena. Falls, y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba 2 años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Ok. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengan de la gran ciudad tal vez quieran contemplar el cielo y ver cómo nos guiñan un ojo las estrellas. Oh, ese debe ser el señor que tenía el programa de radio. Que para que Alan Wake, qué sé yo, esté mamadísimo tal vez, ¿no? Dice Divers Isle o Isla de Buceadores. No está mal, ¿no crees? No te preocupes. Antes de que oscurezca estarás cómoda e instalada. Tengo la linterna. Lo sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. Pánico a la oscuridad. Ok. Quería asegurarme de estar dentro con las luces encendidas antes del ocaso. Ajá. Pucha, que tu esposa tenga fobia a la oscuridad. Pues está como que medio lindo, pero no en un juego de suspenso, ¿no? Y sí me imagino que debe haber parche. Que por cierto, ¿qué hay por acá? Este camino está disponible, pero no sé si hay algo en concreto. Antes de ir a donde el juego quiere que vaya, a la cabaña. Que siempre me gusta explorar, incluso en este tipo de juegos. Me gusta explorar antes de ir a la misión principal. La canción del Yoshi. Del Smash. No sé por qué de la nada me acordé de la canción. ¿Enfocar? La cabaña había sido nombrada por la forma de la isla. Oh. Parecía una pata de ave gigantesca. Alice había dicho que el lago era una caldera. Había un volcán inactivo debajo. Oh, wow. No me había dado cuenta que tenía forma de pata de ave. ¿No hay nada por acá entonces? ¿Solamente ese diálogo? Oye, esa parte de allá hacia adentro me hace acordar del intro de Resident Evil 7.
Ok, ¿qué dice aquí? Dice private property, not trespassing. O sea, propiedad privada. Por favor, no invadir. Ok. Y bueno, y nunca invadan propiedad privada porque si les disparan, la otra persona no va a ir a la cárcel, ya que estás cometiendo un delito al invadir propiedad privada. Claro está. Así que recomendación, jamás se les ocurra. Porque lo más probable es que un señor de mediana avanzada edad salga con una escopeta y vaya a quererle volarles los sesos. Y pues de esa, muy difícil que se salven. ¡Ah! Hijo de puta, me asustó la ave esta. Ok. Están muy bonitas las gráficas para hacer un remaster. Y este juego, si no me equivoco, salió en 2008 tal vez, creo. O en 2007 habrá salido, no recuerdo exactamente. ¿Tú te acuerdas cuándo salió Jason, el juego? Música de chill por ahora. Que pues... lo más seguro es que después se vaya a poner feo. Así que música de chill por ahora mientras... Oh, ¿hay algo por acá? Un letrero, dice... Bird Leg Cabin. Dice, pata de ave. Y cabin se refiere a la cabaña, pues. Ok. No hay nada por acá. Supongo que esas 3 barras a la esquina, esas 3 barras rojas, debe ser la vida, pues, ¿no? Que por cierto, está como que muy esquinado y muy pequeño. Apenas lo puedo ver. De hecho, tengo que esforzarme para ver hasta la esquina. Lo cual no está del todo cool, porque significa que cuando estén aprietos y me estén haciendo daño, voy a tener que preocuparme por mi vida. A ver, ¿qué más hay por acá? Dice 18 de mayo del 2010. ¿En 2010 salió este juego? No puede ser, entonces tengo recuerdos falsos. Porque según yo, había salido... Alice me había hablado de la casa Cauldron Lake. Oh. El viejo edificio había sido un hotel, pero en estos días ya no estaba abierto al público. Ok, supongo que en algún punto tendremos que ir hasta allá. Porque, por ejemplo, a veces la mente también te crea recuerdos, pues, ¿no? Entonces, de repente sean... O sea, los recuerdos que esté confundiendo probablemente sean de 2012, 11, 13, alrededor. ¿Qué hay por acá? Ok, no puedo abrir esto de aquí, esta cabaña. A ver. Ok, no la puedo abrir entonces. 2021, el remaster. Ah, ok, vale. Que por cierto, siempre tuve interés en Alan Wake en general. Porque, o sea, repito, ¿no? Siempre fue un exclusivo del Xbox. Y recuerdo que se hizo muy popular porque el juego en general tuvo muy buenas reseñas. Y la gente lo recibió muy bien, siendo también un exclusivo de la Xbox. Entonces dije, puta madre, yo quiero probarlo. Ok. Supongo que esto debe llevar al sótano, pero pues no hay cómo abrirlo. Bueno, entonces, básicamente ya exploramos todos. Lo único que queda es entrar a la cabaña. Aquí estamos. Veamos adentro. Justamente. Abre la cerradura. Entonces, porque por ejemplo, otros exclusivos de Xbox, la verdad es que nunca me llamaron tanto la atención. Yo nunca fui una persona que le gustaran tanto los... ¿Hace falta luz? ¿Crees que podamos encender la luz? Oh, sí es cierto que a la mujercita le espanta la oscuridad. Yo nunca fui una persona que le gustaran mucho los FPS, los shooters en general. Entonces, los exclusivos bandera de Xbox pues eran Gears of War,
El cable de y energía baja es Halo. cobertizo. Entonces, pues realmente nunca me Hola. sentí atraído a ¿Hay esos, alguien? En el estante había una caja de zapatos a esos llena de libros juegos, de ¿no? Thomas Zane. Y que por cierto, Nunca había mi oído hablar de él. FPS favorito es Battlefield. Y generalmente me gustaban más lo que eran los FPS así a gran escala y no como Call of Duty, que es todo literalmente como si fuese... Si estuvieses jugando Paint... ¿cómo se llama? Estas armas que son que tienen proyectiles de pintura. Entonces, Call of Duty es básicamente eso, ¿no? Andar corriendo por lugares y tal. Y Battlefield es más a gran escala. Y armar una estrategia junto con tu equipo, ¿no? Que nada más andar corriendo a lo loco. Lo cual no quiere decir que Call of Duty no sea un juego que no requiere estrategia. No, para nada es eso. Solamente que yo lo prefiero a gran escala. Ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme con uno en el transbordador. Nada menos que un artista famoso. A ver si consigo entrevistarlo más tarde. What the fuck? Se supone que el viejillo ese no iba a avisar de que estoy por acá. Soy Rose. Ah, Hola, Rose. ¿Qué quieres contarnos? Sé quién era el artista famoso. Era Alan es Wake. Rose, la flaquita de la cafetería. Rose, yo Acabo de verlo en la cafetería. Oh, ok, no tengo que alejarme. seguro que estará encantado aquí. Bueno, amigos, pues se ha descubierto el pastel. Soy Pat Main y esto es la KBFFM y ahora música. Se acabó la Qué privacidad. hijo de perra. Se supone que se iba a quedar chitón, se iba a quedar callado. De que estuviese aquí, pues, ¿no? El agua estaba limpia aunque oscura. Parecía muy profunda. Pues claro, es un lago enorme, ¿cómo no? Bueno, parece que no hay nada más por acá. Esta cabaña me hace recordar un poco a esta locación del San Andreas. Que por cierto, quiero jugar San Andreas también en stream. De hecho, tiene años que no juego San Andreas. GTA, pues, ¿no? GTA. Tiene años que no juego San Andreas. Probablemente la última vez que lo habré jugado habrá sido alrededor de 2013, por ahí, 12. Entonces tiene muchísimo ya que no juego San Andreas. Lo único que me pone triste es estas noticias que hubieron del San Andreas. O sea, de las licencias de la radio. De las canciones que estaban en la radio. Entonces, pues, por supuesto que van a faltar una que otra canción. Y que lo mismo pasó también con GTA 4. Las licencias se acaban, expiran. Y no tienen de otra más que retirar. Ah, ok, eran los libritos estos. No tienen de otra más que retirar las canciones porque, pues, no quieren pagar por las licencias. No quieren renovar las licencias. Es un gasto también, pues, ¿no? Ok, esto está cerrado. Ok, vamos arriba, que está un poco creepy, la verdad. Pero es de día. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ok. Por un momento volví a sentir que la misma opresión de mi pesadilla en el transbordador regresaba. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Ok. Debía encontrar la forma de encender la corriente. Tenía que haber algún contacto eléctrico o un generador en alguna parte de la isla. Me río para no llorar porque sí me cagué de miedo. Y si no me equivoco, era la misma señora con el velo que estaba en la cafetería, que me dijo que no debía buscar a Toki, creo que se llamaba. Sí, creo que se llamaba Toki. Oh, y esto me hace recordar al principio del juego, cuando estábamos jugando el tutorial, como que había alguien trajeado, justamente con ese mismo casco, que me recuerda, por ejemplo, a BioShock. Y me imagino que debe ser el buzo, no bus, el buzo tradicional de estos lares. Supongo que con esa metodología solían bucear por acá. ¿Qué es esto de acá? Ok. Pues no tengo idea que sea esto. Parece como un estante, pero está medio extraño.
Bueno, esto es un escritorio regular. ¿Qué hora es aquí? Son las... Son las 1:35. No son las 2 porque ¿cómo se llama? El palito no está todavía en el 2, lo cual quiere decir que son la 1 todavía. Oh, una ave disecada también. Oh, no hay giro rápido en este juego como en Resident Evil. Examinar, pero eso ya lo vimos. Es la fotografía del buzo. ¿Y aquí qué hay? La cabaña parecía una cápsula del tiempo de los años 60, o incluso de antes. Me gustan mucho los comentarios que hace Alan en el juego, pero siento que a veces no me deja hablar incluso. y me tengo que quedar callado a que termine de hablar, pues. Porque, bueno, también es que quiero prestar atención yo al lore, pues, ¿no? Dice 1970. Ok, ¿el juego estará situado en los 70? No creo, ¿no? Tenemos ropas relativamente modernas. Supongo que se equivocó Alan. Y más que todo es una cabaña de los 70s. Y no tanto de los 70s o anterior. Bueno, pero por acá no hay ningún interruptor ni nada. Entonces, pues, no hay nada por hacer por acá. No sé por qué se hace ese efecto, porque nada más estoy apuntando. Y que por cierto no tengo ningún tipo de arma tampoco. Oh, ok, es la linterna nada más que se estaba gastando. Ok, vale. Que por cierto, la iluminación y todo está muy bonita, la verdad. Y como también se filtra la luz hacia adentro. Es un efecto muy buen logrado. Bueno, no hay nada más por acá. Conecta el suministro eléctrico. No me había dado cuenta que cambió aquí lo que se había que hacer. A ver. Tal vez haya una caja de fusibles o un generador dentro. Ok. Ok, supongo que se refiere a la cabaña, ¿no? ¿Examinar? Esto no estaba antes. La isla había sido un escenario de una historia de amor. Tal vez pudiera volver a serlo. Historia de amor. Qué raro, hace un rato intenté entrar en la cabaña, pero no me dejó. Tal vez ahora sí esté activada para poder interactuar con ella. ¿Y cómo entro? Bueno, pues quién sabe, la verdad. Oh, por acá. Supongo que nada más tengo que colarme dentro. ¿O no? Literalmente estoy presionando todos los botones a ver si es que me deja entrar. O tal vez no es aquí. Qué raro, no me deja entrar aquí. A ver, vamos por acá entonces. Pues si en algún lado hay un suministro eléctrico, pues debería estar en esa cabaña, ¿no? Pero no me deja entrar. Ah, qué calor hace. ¿Es esta la puerta? Hombre, no tengo idea qué hacer, la verdad. A ver. ¿Tengo que colarme por arriba, tal vez? No, no creo. What the fuck? ¿Se habrá bugueado el juego? Oh, esta es la puerta. Oh, ok, vale. Conectado al cable de suministro. Ok, el juego no se bugueó, tal vez yo sí. A ver. Ok. Ok, con eso se activó, genial.
Aunque no sé, no se veía como que muy notorio. Buen trabajo, cielo. Voy a refrescarme y luego desempaco. Ok. Entonces iré a ver. Claro que sí. Diviértete. Oh, ok, cinemática supongo, ¿sigue? Era un lugar muy hermoso. Pensé que podría descansar ahí, dormir y olvidarme del trabajo. Bueno, sí es cierto, está bastante bonito. Oh, le mando un beso. Vuelve con Alice. Ok. El nombre Alice es muy bonito. Que en español se traduce a Alicia, pues, ¿no? A ver. Se supone que tengo que regresar. Ok. ¿Alice? ¿Cielo? ¿A dónde se fue la mujer? ¿Está aquí afuera? No. No, hombre, ya empezaron a desaparecer la gente. Ok, por acá no está. Esta puerta. Estoy arriba. Tengo una sorpresa para ti. Ok, entonces vamos para arriba. Con que no sea la señora que me asustó hace rato, todo bien, creo. ¡A la verga! Hola. Ok. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ve a ver. Ok, me ilusioné entonces. Ella no es la sorpresa, dice. Ok. Sorpresa. Oh, la máquina de escribir. ¿Qué es esto? Tengo algo que confesar, amor. Creí que podrías escribir aquí. ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! ¡Tú! ¡Todo el mundo! Hey, ¡Espera! hey! Quiero que me escuches. Aquí hay un doctor, el doctor Hartman. Vi su libro. Tiene una pequeña clínica aquí. Se especializa en varios artistas. ¿Qué quieres meterme a un hospital? No, yo nunca dije eso. No es... ¿Alan? A la verga. No, ya, déjalo. No me interesa oírlo. ¡Demonios, Alice! Con un demonio. Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. Hombre, pero ¿por qué dejas a tu esposa en la oscuridad si se supone que tiene una fobia a la oscuridad? Y estás viendo también de que en la oscuridad aparecen estas sombras, huevón. A la verga. ¿Alice? ¡Alice! Y que por cierto, la mujer mencionó que quiere que vaya al hospital. Entonces este bro fácilmente podría estar alucinando todas estas cosas que aparecen. ¡Alice! ¡Ya voy! A la verga. Podría estar mal de la cabeza. ¿Qué carajo? Ok, ahí voy. Sí, ya voy. A la verga. ¡Alice! ¡Alice! Qué raro, no se escuchó... Oh, no jodas. Una abertura de puerta. En ninguna parte. Ah, la verga. La tiraron al lago. Despierta, estoy durmiendo. Oh, what the fuck. Cuando desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Ah, la Solo sabía verga. que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Supongo que esto pasó antes de incluso que llegaran a la cabaña. Entonces este bro sí anda mal de la cabeza. Examinar. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creator's Dilemma, del doctor Emil Hartman. Al ver el libro, recordé la pelea con Alice. No me gustó. Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada.
Ok. A ver. No, pues entonces nunca llegaron a la cabaña, pues, ¿no? La gasolinería era mi mejor opción. Podría usar el teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. Ok. Al parecer nunca llegaron a la cabaña entonces. Entonces este huevón sí anda mal de la cabeza. Puta madre. ¿Enfocar? Oh, qué mamada. Bueno, ni modo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Andamos mal de la cabeza entonces. Y pues si andamos mal de la cabeza, cualquier cosa podría pasar. Ay, ay, ay. Aunque este juego me da un poco de vibras de Silent Hill. Nada más le falta una niebla un poco más densa. Y sin problema podría ser un Silent Hill. Hola. Hola. ¿Un vehículo? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Y eso? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Ok. Era el título que había pensado para la novela que aún no había empezado a escribir. Oh, no, ok. Entonces sí estamos dentro de la cabeza de este huevón. No recordaba haberlo hecho. En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche. Oh, ese fue el tutorial, pues. No jodas, entonces estamos en la cabeza de este bro. Oh, yo esperaba ver algo, no sé, como una aventura tal vez incluso. Pero no, literal, todo es producto de la mente. Ok, no tenemos linterna tampoco. Ok, estamos jodidos. Estamos muy jodidos, la verdad. ¿Puedo explorar por acá? Supongo que no. ¿Los castillos se usan para algo? No, no se usan para nada. Oh, puedo explorar por acá un poquito. Ok. Aunque está muy raro, eso sí. Bueno, este bro no anda bien de la cabeza. Y tal cual como lo decía, cualquier cosa puede pasar entonces. No hay un lore. Bueno, como que elementos, más que lore, elementos preestablecidos. ¡Alguien ayúdeme! Y cualquier cosa puede pasar literalmente. A ver. Que por cierto no vi exactamente lo que era. Supongo que era una persona tal vez. Dice, me descargo el Fortnite y adiós espacio en la memoria. Ah, dice, ahora que lo pienso, lo único malo de la PC son sus pocos gigabytes de memoria. Oh, ok. Bueno, no hay mucho como que... No hay mucho como que pega con ese tema, siendo que los discos duros en general no son muy caros ahora en día. Entonces, Las luces eran buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinería para encontrar un teléfono. Ok. No son del todo caros los discos duros. Entonces, no tendrías ningún problema consiguiendo incluso uno de segunda mano. Y lo podrías conseguir relativamente barato. Relativamente barato podrías conseguir uno, la verdad. Entonces, creo que no deberías preocuparte por ese tema, la verdad. Ok, sí es cierto que me da muchas pintas de Silent Hill. O tal vez los desarrolladores de este juego se inspiraron un poco en Silent Hill. Dice, caution, peligro.
Hazardous environment. Ok, entorno peligroso. Dice, all visitors must visit site office. Todos los visitantes deben ir a la oficina, supongo, ¿no? Ok, por aquí tenemos acceso aquí dentro, que es como que de estos, de estos lugares donde cortan madera y así. Tienen un nombre en específico, pero pues no tengo idea de cómo se llaman, la verdad. ¡Alguien ayúdeme! ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! ¿O fue un accidente o solo fue una pesadilla? Porque el juego literalmente no sabemos qué es real y qué no. Necesito ayuda. Necesito cabañas de lujo. Claramente se ve que no es. Oh, ese es Stocky. Al realizar la reservación se exige un depósito no reembolsable. Voy a hacer. No, pues vamos a tener que papeárnoslos al Stocky. ¿Dónde mierda está el Stocky? What the fuck? ¿Y a dónde se supone que vaya? No tengo la linterna, por cierto. Supongo que tengo que ir por acá. ¿Y esto? Agarrar manuscrito. ¿Por acá es? No. Un acantilado nada más. A ver, ¿qué más hay por acá? Porque... Oh, ok. Vale, supongo que... Ok, supongo que... El Stocky es un poco... tiene buen físico, supongo. ¿Dónde mierda está? Oh, ok, ahí está. Ok, supongo que tenía que ir a la cabaña. Estaba la luz, pues, ¿no? Tenía que salir de esto. En cualquier momento Stocky llamaría a la puerta con hacha en mano como Jack Nicholson en El Resplandor. Sí, cierto, referencia. A ver, y entonces, ¿qué más? Usa para cambiar armas, objetos arrojables. Ok. ¿Qué es esto de acá? Tomar pilas. ¡Pilas! Lo que quiere decir que la linterna no es para siempre. Mierda. Ok. Durante su estancia munición. el orden Walking. Es lo único. Usar teléfono. Clínicamente. Sí. Oficina del alguacil de Bright Falls para ayudar. Para matar Hola. a dos pájaros de un tiro. Oye, y si es cierto, Jason, te descargas el Fortnite y valió verga tu espacio, ¿no? Pero ¿no tienes algún disco duro ahí, pues, muy aparte del con el que te van a dar la PC? Para que puedas expandir tu... ¡Ah, la verga! Para que puedas expandir tu ¿cómo se llama? Tu capacidad, pues, para almacenar. No sé si estoy sudando porque hace calor o si estoy sudando por el juego también. La excavadora O tal vez por los dos incluso. Esperaba que Stocky hubiera sufrido el mismo destino, pero no pensaba quedarme a comprobarlo. Ok, a ver. ¿Qué más hay por acá? Ok, me están abriendo la puerta, me están invitando a pasar. Ok. Dice L2 para intensificar la luz. Supongo que tengo que encargarme de ellos. Oye, pero ¿no se debilitaban? Ah, ¿y eso? Ok. ¡Ey! ¿Estoy a punto de morir? Seas mamón. ¡Ah! Ok, a ver. Dice, tengo el de la Xbox y un amigo me va a regalar uno. A ver, un momento aquí con el juego. ¿Cómo se llama? Porque, A ver. Oye, ay.
Me das un momento, tengo que atender algo por aquí, va. Tengo que checar algo por aquí. En un momento regreso. A ver, un ratito. Ahorita regreso, ahorita regreso. Ok, regresamos. Dice, deberías tener una escena en el OBS para cuando tengas que hacer algo. Dejes la escena con un ahorita regreso. Oye, sí es cierto, ¿no? Aunque, a ver, voy a buscar... por ahí puede ser que tenga algunos dibujos que puedo usar mientras. Y para ponerle, pues, la leyenda, ¿no? De ahorita regresamos. Sí, creo que... Tengo, creo, si no me equivoco, hice un remaster de un dibujo de Crash. Que por cierto, me hice una playera. Así como tengo una playera también del pantallazo de Fallout. De este pantallazo tengo una playera. Y también del remaster que hice del modelo de Crash. Porque literalmente es el modelo de la PlayStation 1 del Crash original. Entonces tengo esa playera también. Entonces, puedo utilizar tal vez ese arte que hice ahí. A ver. Ok, que por cierto, aquí el esquivo como que medio funciona y medio no. Está medio extraño. La excavadora cayó al acantilado junto con la oficina. Esperaba que Stokey hubiera sufrido el mismo destino, pero no pensaba quedarme a comprobarlo. Y sí, es una buena idea. Gracias, ¿cómo se llama? Gracias, Jason, por avisarme. Ok. Lo que no me gusta es que cuando disparo, por ejemplo... Oh, no pueden venir hacia acá, ¿o sí? Ok. O sea, no hay un cursor como tal de dónde exactamente estoy disparando. Que por cierto, ahí dice pila. Lo que me da a mí a pensar de que... ¿cómo se llama? La luz no es infinita. Entonces, de cierta forma tengo que tener cuidado incluso con la linterna, pues, ¿no? La cabeza me estallaba. Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro. Y ahora acababa de matar a alguien o a algo. Pero no había cuerpos. Desaparecieron. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. Bueno, entonces fijo el juego. El juego fijo te dice que estamos en la cabeza de Alan. Que todo esto quizá ni siquiera sea real incluso. Y pues por eso estaba diciendo que este bro está mal de la cabeza. Había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. Agarrar pistola de bengalas, ok. Estas pistolas de bengalas actúan como si fuesen granadas. Entonces, nada más está bueno recordarlo para usarlo como se deben, pues, ¿no? Cuando haya cierta cantidad de enemigos juntos y pues la usamos como granada tal cual. Aunque, repito, no sé si deba usar yo... deba matar a todos los enemigos. Pero es que los enemigos también son súper rápidos.
Lo cual me quiere dar a entender el juego de que El bosque oscuro era el último debo lugar que deshacerme de ellos, porque si no, no me van a dejar tranquilo, al menos como a comparación de los zombies. Porque sería muy muy difícil explorar y progresar en el juego como tal. Oh, mira, podía encender esto de acá. Supongo que estas herramientas pueden servir también para no usar como que demasiado las baterías de las linternas y así, ¿no? A ver. Oye, ok, apareció uno más. No me gusta eso de que se activa la linterna nada más ¿cómo se llama? Al apuntar. Porque pues no tendría nada que ver la linterna con el querer apuntar, pues. Pero bueno, así es la temática del juego, así es la mecánica. Hay que acostumbrarse nada más. Pero siento que no habría ningún problema con que ambas cosas sean separadas. Pero pues bueno, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse. A ver, a mí que me gusta mucho el disparo preciso. No sé exactamente dónde estoy disparando, pues entonces por eso más que todo a mí me afecta esta característica. Soy disparo preciso enjoyer, la verdad. Ok. Oh, entonces la mujer sí se cayó al abismo. Bueno, al abismo no, al lago. Y sigue apareciendo la señora esta del velo. No, está muy muy bien ambientado el juego. Que por cierto, voy a bajarle un poco el volumen a los efectos especiales porque siento que está demasiado alto. Incluso, mira, fíjate que lo he bajado, aunque yo siento que están como que demasiado alto por alguna razón. ¿Se bajó? A ver. Sí, ok. Siento como que si estuviese demasiado alto. ¿Y qué decía? Ok, pero el de la Xbox, el disco duro de la Xbox, ¿puedes usarlo en la PC? Porque en los primeros modelos de la Xbox, el disco duro pues solamente lo podías usar con la Xbox. Porque la forma de ponerlo en la consola pues era como que muy única, pues, ¿no? Entonces no tenía nada de compatibilidad con PCs. Y que te va a regalar un amigo, pues está bien. Está bien. Está bien ahí el apoyo de los causas. De los amigos de vez en cuando. Y si te lo va a regalar, pues me imagino que es porque no usa como tal ese disco duro extra que tiene, pues, ¿no? Ok, por acá no hay nada. A ver. He estado escuchando de mucho grunge estos últimos días. Y es que anteriormente no tenía como que demasiada tampoco conocimiento acerca de Alice in Chains, por ejemplo. Y he empezado a escuchar Alice in Chains y... ¿cómo se llama? Me escuché todo el álbum Dirt, Suciedad, que se traduce a suciedad, Dirt. Creo que es el segundo, tercero tal vez álbum de Alice in Chains. Entonces está muy cool, la verdad.
descubrir bandas de los 90s después de mucho tiempo, pues, ¿no? Y la verdad es que está súper, súper cool. Oye, que por cierto, esa cabaña debe ser la misma de donde se cayó el Taki, pues, ¿no? ¿Taki creo que se llamaba? O el Toki. ¿Qué dice? Mi disco duro de la Xbox en realidad es de PC. Y mi amigo me dijo que no tenía drama en darme un disco duro, un cable VGA. Ah, ok, vale. No, pero está muy bien, pues. De repente, por eso digo, de repente les sobra ese disco duro, entonces no tienen ningún problema en dártelo, pues. Y... entonces, si tienes una Xbox que se le puede poner disco duro de PC, me imagino que debes tener de las últimas versiones entonces, ¿no? Porque de las primeras versiones del Xbox, como digo, pues tiene un disco duro que es básicamente que se puede usar exclusivamente con la Xbox. Entonces, me imagino que es eso, ¿no? Debes tener el modelo que salió después del Lite, si no me equivoco es. Ok. ¡Un forastero! ¡Un forastero! Ah, hijo de perra. Ok. No sé cómo funciona exactamente la mecánica de esquivar. Ahí medio la hice, por cierto. Ok, creo que ya agarré el timing un poco. ¡Ah! Mierda. Que por cierto, no tengo cómo curarme tampoco, ¿no? Ok, ya se murió. A menos que se recargue solo. Oh, sí, se cura solo. Oh, ok, no sabía. Ok, genial. ¡Un forastero! Dice, tengo el smile. Así se llama el modelo porque, ok, a ver, está el modelo original que es el blanquito. Luego está el Lite que es la Xbox negrita. Después está la Xbox esta, creo que es el último modelo que salió. Ah, no, hay un Xbox 360 que es echadito, que se le puede echar, pues, ¿no? Creo que ese fue el tercer modelo, si no me equivoco. Y el cuarto modelo era de este Xbox que en medio tiene como que un diseño futurista y así. Y esa no se puede echar. Bueno, en realidad todas las Xbox se pueden echar, pero esa era como los primeros modelos que eran así como que en vertical, pues, ¿no? En lugar de horizontal. Sí es cierto, me acabo de acordar del modelo ese echadito de la Xbox 360. Y sacaron más modelos que la PlayStation. Que por ejemplo, en la PlayStation yo tuve el modelo Slim. ¿Qué dice? La Xbox 360 Slim. Aunque entonces tú tuviste la... Ah, no, Slim. ¿Cuál es la Slim entonces? De repente la Slim es la que va echadita, pues, ¿no? Porque... no recuerdo exactamente. O sea, más que todo, la que más recuerdo es la Lite. La 360 Lite. Porque creo que era la versión más bonita. Y es la que más recuerdo en general. ¿Es por acá o por dónde es? Bueno, voy a ir por acá primero, a ver. Que por cierto, ahí está la luz. Entonces, lo cual significa que puede ser un punto de control o algo. Por acá no hay nada, creo. Aunque pareciese como si pudiese bajar, pero creo que no. La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. Ok, entonces como por aquí es... voy a ir del otro lado para ver qué hay. Por cierto, está muy bonito el juego, la verdad. Está muy, muy bonito el juego.
Ok. ¿Qué más hay por acá? A ver. Pues parece que no. Parece que no hay mucho por acá. Supongo que el único camino era del otro lado. Ok, vale, entonces seguimos por allá. Y por ejemplo, de la Xbox 360 también me acuerdo que había un juego de Doritos. Si no me equivoco, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero era como que así, como que de minijuegos, si no me equivoco. Y estaba bien cool. Recuerdo que se podía jugar online y todo. Pero pues, ese juego en particular a mí no me tocó jugarlo. Más que todo lo vi en gameplays y así. Y siempre como que me dio ganas de jugarlo, pero pues nunca tuve una Xbox 360 como tal. Y de tener una Xbox 360 en su momento, creo que no hubiese sido capaz tampoco de jugar online. Porque se requiere de suscripción Gold para poder jugar online. Lo cual, por ejemplo, en su tiempo también la PlayStation no requería suscripción para poder jugar online. Entonces, no era dado, no era la mejor decisión, al menos aquí en Latinoamérica, comprarse una Xbox, siendo que tenías que pagar por la suscripción, pues, ¿no? Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. Y era un gasto extra, la verdad. Ok, por acá me imagino que han de aparecer más de estas sombras, que pues vendrían a ser los zombies de este juego. Ajá, ok, voy a darme un espacio aquí, porque son muy montoneros, ya me di cuenta. Ah, hijo de perra. Ok. Ok. Qué raro, ¿por qué? Oh, ok, tiene... ¡Ah! Insertar pila. Oh, ok. Ah, ok. Supongo que la distancia también forma parte del gameplay acá. Ya que si gasto la pila, pues me voy a quedar sin linterna. Entonces, ok, el hacer espacio también forma parte del gameplay acá. Ok, genial. Eso está muy bueno darse cuenta. Eso está muy muy bueno darse cuenta. Así gastamos lo menos posible en pilas para la linterna. Y pues más rápido incluso. Aseguramos también poder avanzar más rápido. Quiero creer yo. Dice, o sea, la Xbox 360 ese que salió, la que salió en 2010. Pero entonces, ¿cuál es? ¿La que va echadita? ¿O la que tiene diseño futurista? Con todo aquel equipo forestal, tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. Ok. Bueno, supongo que aquí no puedo conseguir nada por el momento. Porque sí recuerdo dos modelos aparte del modelo Light, que es el que más recuerdo. Y que recuerdo también que quería uno de esos, pues. La verdad es que estaban muy bonitos los modelos Light de la consola. Ok, creo que acabo de agarrar un documento y así. ¡Oh, escopeta! Ok. Escopeta. Supongo que en algún momento va a suceder un boss, pues, ¿no? Dice... ¿Qué dice ahí? Please do not recycle. Dice, por favor, no reciclar, dice. Ok. Oh, es el mismo minijuego. Oh, ok.
Oh, ok, vale, tengo que regresar para allá entonces. Me gusta mucho el trabajo de cámara que tiene este juego. Y para hacer un juego de 2010, con ese trabajo de cámara, la verdad es que... no, incluso con este remaster, se nota que el juego tuvo mucho presupuesto. Lo cual es extraño, siendo que, pues, vendría a ser el comienzo de una franquicia. De una franquicia que nunca despegó también. Que casi, básicamente casi 10 años después, es que se lanza una segunda entrega. Oh, ok, con esto creo que ya voy a poder ser capaz de cruzar hasta el otro lado. Ok, sí, con esto ya voy a poder cruzar. Dice, mando foto al Discord. Ah, dale, si si no tienes problema en mandar foto, dale pues, mando una foto al Discord para ver ahí la consolita. Ok, ya pasamos entonces. A ver... No, creo que no me he saltado nada por acá. Ve a la gasolinera. Ok, para allá vamos entonces. ¿Habrá algo por acá? ¿Útil tal vez? ¿No? Ok, no. Solo latas de cerveza supongo que son. Oh, punto de control. Justo estaba hablando de lo de la luz. Ok, vale. Supongo que de esa forma guardas la partida. Encender. A ver. Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. Aire fresco. Y qué gran noche. Seguramente ya se acostaron casi todos, pero si siguen despiertos, háganme caso. Salgan a la calle y respiren hondo. El aire está en calma. El cielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con ustedes. Ok. Como saben, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta desearía no estar atado al estudio. En las noches así, un viejo como yo querría vagar en libertad. Pero aquí estoy. Si no, ¿quién les haría compañía toda la noche? Un viejo chismoso. Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, ¿estás al aire? Hola, Pat. Soy Maurice Horton. Hola, Maurice. ¿Qué quieres contarnos? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. Ah, ¿no es hermoso allá afuera? Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. Ok. Sería un conejo. Claro, a Toby le encantan los conejos. Oh, Toby es un perro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez lo recoja. Tiene mi número en el collar. Ah, ok, vale. ¿Es un perro dócil? No, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa. Ok. Parece que se ha perdido. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tonto. Bien, Maurice. Hemos oído tu mensaje. Espero que vuelva pronto. Sí, gracias, Pat. Te deseo buenas noches. ¿Es esta la introducción que tiene el juego a otro tipo de criatura aparte de los humanos sombra? Supongo que sí, ¿no? ¿Viste? Listo, sería medio turbio si sacara a pasear un humano. No, pero podría ser... no, o sea... Al yo decir... Ah, Toby es un perro, me refería a que... podría ser cualquier otro tipo de animal, pues, ¿no? A eso era a lo que me refería. Pero sí, imagínate bueno, ver a una persona en la calle sacando a pasear a otro humano con un collar en el cuello. Uy, ¿esto? Supongo que significan las bengalas de luz. Ajá, ah, ok, vale. Oye, se escucha como que una respiración, ¿no? What the fuck? Bueno, seguimos entonces.
Ok, a ver, para checar la fotito en el Discord. Voy a darle a pausa. Porque pues es posible de que salte algo por ahí. Y me van a papear siendo distraído, pues. Si es una gótica, me dejo sacar a pasear. Sí es cierto, yo también. Lo acepto, lo confieso. Uno es débil. Y si es una gótica, mucho más. Entonces sí es el modelo que yo decía que se veía tipo futurístico. Ok, vale. Sí es tal cual ese modelo que decía que se veía futurístico. Ese debió ser el último modelo entonces, pues, de las 360, ¿verdad? Porque yo recuerdo que también salió el que se podía tener echadito, pues, ¿no? Y recuerdo ese más que todo como la Xbox tipo con diseño futurista. Pero la que siempre me gustó fue la Lite. Oh, mira, había un indicador aquí incluso. Oh, ok, aquí en la roca. Supongo que esta debe ser una forma del juego de decirte que hay algo por aquí cerca. Ok, eso está bueno, genial. A ver, ¿qué más hay por acá entonces? Dice, agarrar la página de manuscrito. Bueno. Hoy está muy bien ambientado el juego. Se ve muy bonito, la verdad. Y este es un juego viejito. Bueno, tan viejo no es, pues. No tiene poco menos de 15 años. A la verga, sí es cierto. El original... El revientabarrigas es el mejor, sin discusión. El monstruo es el segundo. El famoso. El tercero. Bueno, acá pues, Jason nos dijo que el juego salió en 2010, entonces ya tiene 15 años a la verga el juego. Y mira, Resident Evil 4 salió en 2004, 2005 creo. Entonces debe tener 20 años ya Resident Evil 4, a la verga. No puede ser. Qué rápido se pasa el tiempo. Y justo el bro de la radio estaba hablando de que se le perdió su perro. Ok. Y este bro anda hablando de perros calientes. Qué hijo de puta. A ver, ¿por dónde será el camino? ¿Por acá? Tiene toda la pinta de querer aparecer algo por acá. ¡Ah! Ok. ¡Un forastero! Tenía equipada el lanzagranadas. No quería hacer eso. Quería usar mi munición regular. ¿Y eso? Ok, bueno. Ok. Un forastero. Siempre me olvido de esquivar. Ok, vale. Ok, vale. Ok, ya me voy acostumbrando al combate aquí. Ok, genial. Acabé con este de aquí. Pero esquívalo. Y justo como lo decía, el juego te incentiva a que que mantengas espacio de los enemigos. ¿Irán a aparecer más? Todavía suena este sonido, pues, ¿no? De que puede que aparezcan más y tal. Es que hay mucho terreno aquí también para explorar. Hijo de puta. Un forastero, otro forastero.
Dale, corre, Alan, porque nos van a papear acá. Ya me quedé sin munición, what the fuck. Ah. Ok, supongo que tengo que utilizar mi escopeta. Ok. Tal vez en esta zona son infinitos. Pero eso no me va a dejar explorar, huevón. Qué lata, la verdad. Creo que sí son infinitos. No me dejaron agarrar nada. Me papearon. Dice... penúltimo modelo, salió otro en 2013. Oh, wow, tantos modelos sacó la 360 entonces. Porque tradicionalmente en la PlayStation siempre han sido o 2 o 3, pues, ¿no? La PlayStation, la primera, la PlayStation X. No, la PlayStation... Sí, esa es la PlayStation X, la primera. Después está la PlayStation 1, ¿no? Que es la PlayStation original, pero la chiquitita. La que es media redondita. Porque la primera era tipo cuadrado, así. Y la última es así chiquitita, redondita es. Después está en la PlayStation 2. Pues la PlayStation 2 es como una cosota enorme así. Es enorme la PlayStation 2 original. Y después la PlayStation 2 Slim, que es así chiquitita. Pero de la Slim salieron varios modelos. Salieron como 2 modelos de la Slim aproximadamente. Después en la PlayStation 3 salieron 3 modelos. La original, la enorme, la cosota esta enorme. La Slim, la mediana y la Ultra Slim, creo que se llama. Y bueno, pues así más o menos era el patrón de las PlayStation. Dice, cuando salió Resident Evil 4, yo ni nacido era. Creo que sí, nació. Salió en 2004, 2005, por ahí salió Resident Evil 4. Oye, que por cierto me papiaron, hermano, no puede ser. No voy a escuchar la radio de nuevo, pues, ¿no? Ok, entonces hay zonas en las que los enemigos son infinitos. Supongo que en esas zonas lo que lo que el juego quiere que hagas es que no lidies con los enemigos, nada más que vayas a explorar y que agarres las provisiones nada más que están por ahí. Y que por cierto tengo Resident Evil 4 también. Quisiera jugarlo en el stream, la verdad. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. Que por cierto... Los mejores perritos del estado. Claro, porque la gasolinería está de este lado y nosotros nos estamos viniendo de este otro. Es el segundo. El famoso. El tercero. ¡Un forastero! Creo que lo voy a decir de ahora en adelante cada vez que aparezcan. ¿Dónde mierda estaba? Hijo de perra. ¿Dónde mierda estaba el café este huevón? Ok, un trofeo. No sé dónde carajos estaba el... El café este huevón. Pero está bonita la animación. Ok. No, me van a papear. Puta madre. Me papearon, ni modo. Bueno, entonces no voy a volver para ahí. Aunque había un ítem ahí que no pude agarrar. A ver, voy a intentarlo una vez más, nada más. Porque probablemente sea para coleccionables, quiero creer yo. Y uno que otro ítem extra, pues, ¿no? Que normalmente no te lo cruzarías. Pero que si te arriesgas y lo haces bien, el juego te recompensa de esa forma.
Pero estaría mal dicho, ya que el forastero eres tú. No, claro, o sea, yo le estoy diciendo un forastero, pero como si fuese ellos, pues. No que yo lo esté diciendo como que representando a Alan. O sea, lo que yo estoy haciendo es imitando a los ganados de Resident Evil 4, pues. Eso es lo que estoy haciendo. Vuelas en los mejores perritos del estado. Ajá, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Oh, ok, vale. ¡Un forastero! A ver. Ok, hay un timing específico para esquivarlos. Oh, ahí está el documento. ¡Ah! Ok. Ok, no hay como que, ¿cómo se llama? Invencibilidad. Cuando quieras, agarrar algún ítem. ¡Ah! Ok, justo. Ok, aquí no me van a hacer nada, pues. Oh, ok, me salvé, huevón. ¿Cómo se llama? Pero el juego creo que no quiere que vengas de este lado, incluso. Emergency, emergencia. Pilas y munición, genial. Entonces, ¿no tenía que ir del otro lado? Porque si regreso, las probabilidades de que me papeen son muy grandes. Qué raro, se supone que el juego quería que vaya del otro lado. Y no sé exactamente dónde estará el café que estaba. Estaba como que en un sector donde habían piedras. Pero ya se me perdió, la verdad. Detrás de ti, imbécil. Ajá, tal cual. Todavía hay música tensa. Lo cual quiere decir que no estamos del todo a salvo. Oh, hay otra flechita por acá. Aunque muchas flechitas ya, podría ser una trampa. Oh, ok, genial, más munición. Otra granadita más entonces, genial. Oye, está muy bueno el juego, ¿eh? Me la estoy pasando muy bien. Nada más que a veces me cago de miedo con los screamers. Pero es lo único. Alguien como yo necesita comida fuerte. Aguantar el día. Yo tampoco, no soy muy fan de la ensalada. Dice caution, cuidado. Proceed at your own risk. Procede por tu propio riesgo. Dice login area ahead. Ok, supongo que debe ser la recepción porque dice login area adelante. Sala de recepción adelante, pues, ¿no? O área de recepción adelante. ¿Y ahora? ¡Un forastero! ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Oh, ok, tengo que correr aquí al área de recepción, supongo. Ok, vale. Aquí no me van a hacer nada. Porque hay luz, pues, ¿no? Ok, otra escopeta. Oh, parece que la escopeta es este tipo de arma que... O sea, cuando se te acaban la munición, la tiras. Y por eso te aparecen más. En lugar de aparecerte... ¿cómo se llama? Munición de escopeta, pues, ¿no? Esto no lo voy a pulsar todavía porque, pues, probablemente sea para activar la luz o algo. ¿Qué es esto de acá? Hay un botón en la televisión. Ciencia. Ok. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Oh, mira, es Freezer. Einstein, Sagan, reyes entre los hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. En Night Springs. Night Springs. Esta noche presentamos un suicidio cuántico.
Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser muy valiente para cambiar. Oh, mira, el eso es guión. un live El action. Dr. Barclay Colvin, quien ha convocado a una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el Dr. Barclay Colvin y me alegro de que muchos hayan podido venir aquí hoy al Instituto Mark. Esta noche voy a realizar una demostración práctica de la interpretación de los mundos paralelos. Ok. Como podrán ver, tengo cargada esta pistola de 9 milímetros. Ok. Será parte de una No te la apuntes a la cabeza, por favor. el experimento. Se trata de un suicidio cuántico. ¿Ha dicho suicidio? ¿Esa pistola es de verdad? Bromea, ¿no? Por favor, tranquilícense. No hay ningún riesgo. Observen lo que sucede cuando coloco el arma contra mi propia presa. ¿No dijo que estaba cargada? Ahora, tal vez crean que se trata de una bala de sal. No es así. Observen el florero. Ok. Aún así, esta pistola no puede hacerme ni un rasguño. Ajá. Cada vez que jalo el gatillo, dos nuevas realidades aparecen. En una, el arma no se dispara. Y en la otra, sí lo hace. Con mi máquina aquí, garantizo que nuestra realidad sea siempre la primera. Y me he proporcionado a mí mismo la inmortalidad cuántica. Bajo ninguna circunstancia, esta pistola me matará. Espere. ¿Está diciendo que cada vez que dispara el arma en otra realidad, usted muere? Sí, por supuesto. Oh, lo cual quiere decir que los humanos sombra que hemos estado matando, Y siempre pasan en eso es como un guiño El punto incluso. es que eso que sucedió no Oh, wow, no. pasó. Aquí. Está loco, Colvin. Sí es cierto. ¿Loco? Hey, se supone que esto tenía que estar enchufado. Tropecé con el cable. ¡Estúpidos! ¡Contemplen mi inmortalidad! Ok. Oh. Qué hijo de puta el que desconectó la cosa esa. ¿Condenado por su propia soberbia o por la ignorancia de la masa? Tal vez debería haber dejado la caja cerrada. Tal vez debería haber ignorado la desintegración del átomo. La curiosidad suele matar al gato. En Night Springs. Ok. Oye, y fue un live action. ¿Puedes creer? Es Capitanazo. Sí, es cierto, también Capitanazo. ¿Puedes creer el presupuesto que le metieron a este juego? Eso normalmente no se ve. Y es que me doy cuenta incluso que quisieron intentar algo, no solamente de terror, sino que también quisieron darle elementos únicos para que la franquicia se destacara de las demás. Lo cual está súper cool, sinceramente. Entonces, por cierto, ¿siguen acá los bros estos? Me imagino que sí aparecerían en cualquier momento. Y la verdad es que los juegos hagan ese tipo de decisiones que normalmente no se toman en este género, le dan mucha originalidad a los juegos en general. Ok. ¿Dónde están? Ahorita aparecen. Un forastero. Ok, munición. Pilas de litio. Oh, mierda, es munición ilimitada. Ok, creo que se viene un boss entonces, ¿no? ¿O no son ilimitadas? Límite de objetos logrado. Oh, ok, sí son ilimitadas entonces. Ok, se viene boss, parece. Un capo capitanazo. Bueno, en general todos los personajes de la casa de los dibujos son un cague de risa, pues, ¿no? Son realmente un cague de risa.
Lo único malo es que pues cancelaron la serie. Pero supongo que si lo hacían incluso más largo, podría terminar arruinándose, pues, ¿no? Un forastero. Oh, es el Tuki, ¿no? El Tuki. Aún con el campo abierto. Ok, son varios. Ajá, de esa forma es como se usan. No me digas que son infinitos, huevón. Error fatal y fácil de cometer. Debe hacerse siempre un inventario de las herramientas. Una sola, olvidada en el motor. Averiado. Más un auto. Oh, sí, es un boss entonces. Mira cómo corre. Ok. Tal vez haya una forma particular para derrotarlo. Ese corre como Flash el Tuki. Ok, supongo que tengo que desbloquear de alguna forma esa caseta. Ok, ahí está. Oh, pero cada vez que le disparo se corre. Entonces eso me da a pensar de que sí. Necesito, ¿cómo se llama? Oh, ok, acá está. Ok, ajá, sí se corre. Necesito encontrar algo para vencerlo entonces. Ok. Ok, por acá no hay nada. Parece que ya no se va a correr. A ver. Ok, ya medio aprendí a esquivar también. Ok, parece que ya no se va a correr, ¿eh? Aunque de todas formas quiero ver si es que hay algo. Algo que estaría súper cool, eso sí, es que el juego te recompense por esquivar, dándote un bonus de daño, qué sé yo, hermano. Eso estaría cool. Pero no, solamente te da un poco de tiempo para pensar en tu estrategia. Yo creo que si te dieran un bonus de daño... ok, matamos al Tuki. Marcha nórdica. El cuerpo de Stocky desapareció. Era Stucky. Bueno. Suponiendo que llegara vivo a la gasolinería y encendiera la luz. Ok. Ok, entonces el personaje solamente puede cargar cierto límite de munición, pues, ¿no? Y acá está un poco extraño incluso que el juego te deje recargarte a full. Entonces, lo cual me hace pensar que sí, tal cual el juego quiere que te deshagas de los enemigos, pero que no abuses tampoco de las balas, pues, ¿no? Porque siempre se te pueden acabar. Si empiezas con tus homosexualidades, no puedes jugar. O cuando también Mueble le dice a Capitanazo que lo penetre. ¿Puedo ya interactuar con esto para poder proseguir entonces? No. A ver, ¿podré subir por acá tal vez? No, parece que no. ¿Cuánto vamos de stream? A la verga, entonces 15 minutos más para Alan Wake. Y empezamos el karaoke, pues. Que por cierto, ¿cómo se llama?
Observador dijo que le pasase la voz, que le pasara la voz cuando iniciáramos con el karaoke. Entonces ahí escribo en el Discord, supongo, para poder avisarle. Aunque creo que me dijo que iba a dejar el stream de fondo, entonces puede que me esté escuchando, puede que no. Y si me está escuchando observador, pues en nada ya empezamos el karaoke, ¿va? Pero está muy bueno el juego, quisiera seguir jugando incluso. Pero no, pues, ¿no? Tampoco es así la idea. Ok, entonces no estoy seguro exactamente cómo avanzar por acá. Oh, que por cierto, no he arreglado todavía esta cosa del chat. Fuck. A ver si no, antes de terminar por acá. Oye, por cierto, no sé cómo avanzar. Ok, creo que es con esto de acá. Pero ¿cómo lo activo? A ver si le disparo. No, no tiene nada que ver. Oh, mira, ahora sí me dijo usarlo. What the fuck? Pues no me salía la opción de poder usarlo cuando me acercaba. Ah, ok, genial, sí me estaba escuchando, observador. Vale. En nada empezamos el karaoke entonces. En unos... sí, 15 minutos. Ok, vale. Ahí está el ciervo Reconocí el carro alegórico que había visto en Bright Falls cuando llegué con Alice. Oh, sí es cierto. Ok, por acá no hay nada. Antes de entrar, porque lo más seguro es que hayan más enemigos dentro, pues, ¿no? La verdad es que está muy bueno el juego. La verdad es que está muy bueno. Supongo que sí tenía... Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinería eran reconfortantes. Por un momento al menos el mundo recobró la cordura. Me gusta mucho este diálogo interno que tiene Alan consigo mismo. Está muy bueno también. Le da mucho contexto al juego. Oh, genial, punto de control, vale. No tiene pinta de aparecer nada por acá, siendo que hay luces incluso. Enfocar. Cuando llegamos, faltaban 2 semanas para la fiesta del venado. Si la fecha en el cartel era correcta, había perdido toda una semana desde la noche que llegamos hasta ahora. ¿Una semana? Que pero entonces el accidente no fue antes de llegar a la cabaña, sino que fue mucho después. Tenía que entrar en la gasolinería para buscar un teléfono y pedir ayuda. Oh, acá hay cafecito. Genial. Que por cierto no tengo idea de qué sirva el café. El juego no me ha explicado exactamente para qué sirve, pero tal vez sea vida, supongo. O bueno, y si no es vida, pues no sé exactamente qué sea, sinceramente. Antes de entrar aquí a esta cosita de acá, a la cabaña, casita o lo que sea, pues nada, quería seguir explorando por aquí a los alrededores antes de entrar. Oh, ok, por acá no se entra. Closed, cerrado, ok. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar, o que hubiera habido una pelea. Sí es cierto, ¿no? Que dice ahí, please do not recycle. Ok. Por favor, no reciclar. Escribiré. Seguiré escribiendo. Afuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. What? Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora mismo puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella, lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Si paro, está perdida. No lo puedo creer. El de la televisión era yo, diciendo locuras. ¿Estaba perdiendo el juicio? No, pues sí anda mal de la cabeza, Alan, la verdad. Dice Bright Falls Hunting Club.
O club de caza, pues, ¿no? Fireworks galore. Lo que quiere decir, pirotécnicos. Dice, quiero creer que cuando le disparaste se rompió el cristal y ahí salió la interacción. Ah, ¿tú crees? O, bueno, el juego no me dijo que sucedió así tal cual. Pero pues tampoco te daba indicios como de querer dispararle y así, ¿no? Entonces se me hizo extraño también. ¿Qué dice? Pena Oil, dice. Special offer with coupon. Dice oferta especial con cupón. Wiper Pro. Limpiador Pro, dice. Pro. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué dice? Windshield Clean. Es un limpio parabrisas. Dice Nordic Walking. ¿Qué dice? Ok, no sé cómo se pronuncia esa palabra. No la había leído anteriormente. No sé cómo se pronuncia esa palabra. Dice Proven Health Benefits. Ok, supongo que tiene que ver algo con la campaña de ¿cómo se llama? De salir en caminatas, pues, ¿no? ¿Qué es esto de acá? Dice 68ª fiesta del venado. Ok. Del 15 al 18 de septiembre. Juegos y actividades. Rifa, concurso de pesca, concurso de pasteles y eventos sorpresas. Música en vivo para los niños. Charlie Dientes Largos tarde. Y la increíble fantasmagoria de Montgomery y el místico noche. No se pierda el legendario desfile de la fiesta del venado. Ok. Son esas celebraciones culturales que pueden haber en comunidades y así. Y son súper cool, la verdad. Son muy amenas este tipo de actividades. Dice, we sell propane. New customer special. $29.95 plus 6 months free tank rental. Supongo que propane será agua, ¿no? Agua mineral. Porque se refiere que dice en 6 meses te ofrecen la renta del tanque gratis, pues, ¿no? Y después de ese plazo, pues tienes que pagar por comprarte tú mismo un tanque. Ok. ¿Qué más hay por acá? Me gusta mucho cómo ambientan los interiores. Es que se nota con un esfuerzo muy, muy grande. Y es que también los interiores en este juego no son muchos, pues, ¿no? Entonces se esfuerzan un poquito de más. Porque está muy bonito, la verdad, todo. Y precisamente es por eso que me estoy dando mi tiempo y deteniéndome a leer todo. Para ver qué curiosidades se puede encontrar por acá. Oficina del alguacil. Ok. Cinemática, ok. Oh, policía. A ver. Gracias, alguacil, al fin. Alguacil Sarah Breaker. ¿Y usted es? Soy Alan Wake, pero escuche, tuvimos un accidente. Mi mujer Alice desapareció. Cálmese, por favor. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. What the pues, fuck? Si quiere, la guío hasta allá. Creo que se golpeó la cabeza con algo. De hecho, sí. Y no solamente porque se golpeó, está mal de la cabeza, Alan. Escuche. Vamos a aclarar esto. Puede entrar al coche, pasaremos por el lago y luego a la estación. ¿Ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stocky? El dueño de las cabañas. Valió verga Stocky, de hecho. Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me hubiera creído. Y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. Aunque este escenario fácilmente podría estar dentro de su mente también. Entonces en cualquier momento la oficial también podría convertirse en uno de esos enemigos sombra
o zombies sombra, o como quieran llamarlas también. Oh, es ese mismo acantilado, pues, ¿no? Del principio del juego, claro. Bueno, del principio del juego no, sino que... sí es cierto, la isla no existe más. En Alan Wake. Ah, bueno, supongo que Llegué a Bright Falls con lo manejan como si fuese una serie, ¿no? Creí que podrías escribir aquí. No me interesa oírlo. Oh, otro trofeo. Protectores de Bright Falls. ¡Alice! Desperté tras el volante de un coche accidentado. Ha desaparecido una semana entera de mi memoria. Fui atacado por hombres de sombra que surgieron de una pesadilla. El alguacil me llevó al lago en el que Alice y yo nos habíamos alojado, pero la cabaña había desaparecido. Poseído. Hace 3 años. Nueva York. Ok. Bueno, voy a esperar a que termine la cinemática para que se guarde el juego, pues, ¿no? Ahí está. ¡Cielo! ¡Ya llegué! Oh, ok, esto es un flashback entonces. ¿Cómo te fue? El clima más feo que he visto. Deberías prepararte un café. Entrarás en calor. Ok, entonces con eso tenemos suficiente por ¿cómo se llama? Por Alan Wake. Está muy lindo el juego, la verdad. Está muy bonito el juego. Ok. Ay. La verdad es que tengo un poco de flojera incluso. Ok, entonces vamos a darle al karaoke, pues. Nada más sí, denme un momento, muchachos, para alistar todo aquí.